Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. Ok, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me llamo Óscar Vázquez Hernández. Se encuentra conmigo y tengo el honor de estar junto a Verónica Hernández González. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Óscar, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Un poco nervioso, ya un poco ansioso porque hemos intentado hacer este podcast desde hace un buen rato y por problemas técnicos siempre nos atrasamos. Ya sé, pero ahora sí está saliendo. A ver, vamos a empezar. Ok. Benito, bueno, el punto medular de este podcast es platicar muy amablemente y muy, vamos a decirlo así, con lenguaje muy común, muy cordial y para todos, sobre temas en particular de derecho, y hablamos en derecho en general de casi todas las ramas. Ah, Me gustaría saber, Vero, evidentemente los que participamos en este podcast, un servidor y Vero, somos especialistas en materias en derecho, pero no quisiéramos hablar ahorita de los grados académicos. Me encantaría saber por qué Verónica Hernández González decidió ser abogada y cómo llegaste al mundo del derecho. Bueno, Oscarito, déjate platico brevemente. Eh, yo tengo una gemela y cuando éramos muy pequeñas, mi papá casi siempre la regañaba más a ella, ¿no? Entonces yo siempre me la pasaba defendiendo a mi gemela y al cabo de cierto tiempo mi papá me empezó a crear esa idea de ser abogada porque me decía, bueno, pues es que yo veo que a ti te gusta defender y hablas de justicia y no se te hace justo los regaños que le hago a tu hermana y no se te hace justo los castigos. Entonces, eso es lo que hacen los abogados, tratan de buscar una justicia, un equilibrio. Entonces a partir de ahí pues empecé con esa inquietud de estudiar derecho. Quiero que sepas que mis papás no estudiaron ninguna carrera, no tengo ningún familiar directo abogado. Yo soy, digamos, la primera camada que sale de abogados, de abogada en mi caso, y bueno, pues eso fue lo que me motivó para estudiar Derecho y estudié en la Escuela Libre de Derecho. Casi nada, ¿no? La segunda escuela más importante de derecho del país. No, no es Bueno, cierto, yo siempre te diría molesta con eso. primera, pero no vamos a entrar en esa discusión. Yo en mi caso particular, estudié en la UNAM. Este, no fue un gusto, no fue fácil. Fue más bien como una obligación por parte de mi familia, mi papá principalmente. Él, Ujú. trabajó con mucha gente de la política y señalaba siempre que nosotros éramos sus abogados y sus licenciados. Licenciados era el término. Yo creo que él tampoco entendía muy bien qué era ser licenciado en Derecho. Y a raíz de un poquito de esa presión y un poquito de falta de conocimiento, un niño chamaco de 15 años, 16, sin saber qué hacer en la vida, pues elegí ingeniería y luego derecho y me dieron derecho como segunda opción y me mandaron hasta Aragón, cuando yo estudiaba en el CCT Sur, aquí, bueno, por la zona de la Jusco, y me mandaron hasta el otro lado pues, hasta el otro lado de la ciudad y ya en el Estado de México. Al principio, la verdad, como desconocía, pues reprobé todas mis materias. El primer año, los 2 primeros semestres estaban reprobados y los pasé todos en extraordinario, pero al final, poco a poco me fue interesando mucho. En cuarto semestre empezaron las prácticas, lo que fue el procesal, y me fue bien en fiscal. Le empecé a entender el proceso, le empecé a entender algunos términos, conceptos, y eso fue lo que me motivó a seguir estudiando y terminar la carrera, que bueno, yo siempre pensé en terminarla. Incluso mi tesis de titulación fue en aspectos financieros y fiscales, nada que ver con derecho penal, que ahora me dedico, pero pues como que tenemos una historia muy particular en ese sentido. Yo estudié en la mejor escuela del país, la UNAM, pero bueno, no, no, es el mismo chiste de siempre, el mismo chiste malo de siempre que te hago. Es un gusto que me acompañes en esta pequeña locura. Como te he platicado y quiero que todos sepan, tengo una gran preocupación. Tengo algunos años, no quisiera decir muchos, no soy un hombre tan grande, pero tengo algunos años viendo cómo mi profesión y lo que la rodea está plagado de mentiras, de errores, de malos conceptos. Eh, Creo que hay un enorme desconocimiento sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones.
y por eso generar un espacio en el que empecemos a hablar de manera amable, de manera cordial, en el que todo el mundo podamos entender de lo que estamos hablando, porque el derecho no debe ser solamente para los abogados, el derecho es para todos. Y ese es el objetivo primordial de este canal de comunicación. Por el momento va a ser solamente podcast en voz. El proyecto pretende que después se haga un poco más de imagen y vamos poco a poco viendo qué es lo que dicen los que nos escuchan para saber hacia dónde dirigir el tema. El programa o este podcast es para todos los que quieran participar, no importa la materia, la profesión, el grado académico, que no haya grado académico. Todos y cada uno de nosotros en un grupo en sociedad tenemos derecho a estar perfectamente bien informados, saber nuestros derechos mínimos y conocer y saber que no tiene que ser pesado, ni duro, ni difícil, ni estresante, que sepamos, apliquemos y sobre todo respeten y hagamos que se respeten nuestros derechos. En ese sentido, Berito, me encantaría saber, como en tu punto de vista desde la perspectiva profesional, ¿cuáles son los problemas a los que más te has enfrentado en esta profesión? Hablando como abogado y hablando como representante de otras personas. Ok, bueno, pues lo primero que quiero acotar es que yo soy una abogada que se dedica al litigio, porque recordemos que hay abogados que pueden desempeñarse, no sé, en alguna secretaría, hay abogados que se desempeñan como abogados en notarías, pero habemos abogados que nos especializamos en los procesos. Cuando te especializas en los procesos, quiere decir que hay una contienda. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuáles son los principales problemas que yo me he enfrentado? Pues uno de ellos es que con este nuevo sistema de justicia en materia penal, todavía no existe una unificación en criterios respecto de la mayor parte de los temas procesales penales. Entonces te vas a enfrentar a que un juez puede tener un criterio respecto de un asunto y otro juez va a tener un criterio totalmente distinto. Por ejemplo, habrá algunos jueces que te digan, oye, pues la prisión preventiva oficiosa casi en mi mente está derogada, y habrá jueces que te digan, no, 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 en la Constitución todavía permanece vigente el artículo 19 y luego entonces está es una institución en vigor, ¿no? Ese es el principal problema al que nos enfrentamos. El otro es la competencia desleal que existe entre nosotros los colitigantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, en su desesperación de querer resolver su asunto, prefieren escuchar a abogados que les venden humo, a abogados como nosotros que si algo siempre nos ha caracterizado, pues es la honestidad. Y te vas a encontrar abogados que usen, bueno, trajes, ya sabes, Hugo Boss, que lleguen en en carrazazos y bueno, o sea, con el peinado tipo de Polanco y hablen de esta forma. Y, y ese es un error que la gente tiende mucho a caer porque cree que esa clase de abogados, y no estoy hablando mal de los colitigantes ni de la gente que viste así ni que se expresa de ese modo, ¿no? Sino lo que yo critico es que venden humo la mayoría de ese sector. Es como estos abogados que están, bueno, hay en todo el país, en todos los lugares, y lo que dices al respecto de que les venden lo que quieren escuchar, ¿no? Esto de, Ujú. o sea, prácticamente los clientes, yo creo que ahí operamos todos en el sistema como un error. Uno, hay abogados que te dicen lo que quieren escuchar, pero lo más importante, y creo que esperando que a nadie le moleste, pero es la verdad, tenemos en este país un tipo de ideología mágica.
Tuvimos un asunto hace poquito en donde la persona estaba detenida por un asunto muy, muy delicado, incluso el secretario de Seguridad Pública lo tenía pues en su Twitter, el asunto, y el caballero nos preguntaba a mí y a una abogada, oiga, licenciado, ¿y cómo cuándo salimos? En la audiencia inicial, o sea, en el primer momento ante el juez, la persona nos preguntaba eso, ¿y cómo, papá, cuándo salgo? Evidentemente el delito es de alto impacto y el mínimo es de 20 años. La familia, junto con este tipo de persona, lo que preguntaban era primero, no, 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 ya lo sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Es como si en las películas malamente hubieran visto que alguien llega con un fajo de billetes o como que el abogado mágicamente llega, dice dos palabras y la persona sale. Creo que ese error y esa manera de ver la vida como sociedad nos ha afectado muchísimo en muchos ámbitos, pero al menos en la parte del derecho penal, que es la que yo conozco, nos impacta todavía más, porque es ahí donde se dan los errores, los fraudes, la mala fe de otras personas, también la mala fe de algunos clientes, pero lo primero que una persona te pregunta es, ¿cuánto me va a costar que me asesore? Espéreme, señor, ni siquiera conocemos el asunto, pero ya quieren el precio. Y al revés, no, Ujú. al revés, los abogados les dicen, no, yo conozco, o sea, yo no conozco un cliente que no haya venido de otros despachos que me diga que conocían a Dios, al Papa, a los extraterrestres, o sea, al más alto nivel. Esa frasecita es de cuidado. Esta. Y eso es lo importante. Sí, el más alto nivel me encanta porque pues el más alto nivel no existe, ¿no? Y es un foco rojo. Cuando pareciera que es algo importante, es un foco rojo. Se da en todos los niveles. Y aquí viene lo delicado, no solo una crítica. Este espacio quiero que sea muy objetivo. Estamos diciendo los errores y los puntos en los que pareciera que existe alguna divergencia, ¿no? Una discrepancia entre la realidad y los hechos, tanto de algunos colegas como de algunos clientes. Pero el problema real radica en que cuando una situación de esta naturaleza se malatiende, se desatiende, como estamos hablando de proceso, se van perdiendo etapas y procesos y tiempos en el proceso, y entonces cuando de verdad tienen que defender a alguien, puede haber pasado ya el tiempo prudente para hacerlo y te tienes que ir a un procedimiento largo, tedioso, cansado y muy desgastante. Y aparte con un término muy pequeño, digo, tú nos has visto trabajar con cosas como Sandín, cosas como Montalvo, en donde todo estaba hecho para destruirse, como para perder el asunto, y con el tiempo medido tener que rescatar las cosas. Ese es de verdad el conflicto más delicado. Estamos tratando con vidas, al menos en materia penal. En otras materias se van a tratar otros temas, pero en materia penal estamos tratando con la vida de la persona que está detenida. Si es padre, madre, hijo, puede tener familiares, es un proveedor, no lo sabemos. Y desgraciadamente en esta materia, con este pensamiento mágico, con algunos abogados que desgraciadamente no utilizan la profesión como se nos enseñó en algunas escuelas, la verdad es que nos dejan a los que medio trabajamos con este parámetro, porque también tenemos que hacer cosas no tan buenas, como tener que poner a la gente en su lugar. Digo, nos tocó en una audiencia, Vero. Ujú. Y eso es lo que a mí, aquí, lo que más me preocupa, que no sepamos en el grueso de la gente lo mínimo, que nos Oscar, sorprenda. pero Adelante. ¿sabes por qué pasa esto? Porque las personas no conocen qué es el derecho, no conocen sus derechos, no saben qué es el proceso y por eso es que muchas veces son engañadas. Es exactamente el punto. Me encantaría empezar a platicar al respecto de lo que la gente, las personas tengan inquietudes. Cuando pongamos este podcast en el lugar va a estar en Spotify, también tenemos un canal en YouTube. Me encantaría saber qué es lo que piensa la gente. Es parte de esto, el conocer las dudas, empezar a ver temas prácticos, que es exactamente lo que hacemos todos los días. Estamos en examen diario y constante. El que se nos pregunte, las dudas, hasta dónde llega un abogado, hasta dónde no llega, qué es un abogado, qué no es un abogado. Ese es el punto, que las personas a través de un canal de comunicación como este sientan toda la confianza de saber que, uno, consultar a un abogado no tiene por qué ser ni pesado
debe tener un costo porque esto es una profesión, pero no es un costo que te mate la vida. Es más, hacer la conciencia de que hablar con un abogado, un buen abogado, es mucho más barato antes de tener el problema que el no consultar a un abogado. Claro. No, creo que esos son los puntos más importantes que debemos tocar al momento de empezar a trabajar este canal. Trato de que sea lo más amable, tranquilo, sin tanto tecnicismo, porque eso es lo que a las personas les espanta y a veces creo que también cometemos ese error como abogados. Cuando, cuando explicamos las cosas, no nos bajamos al nivel de los que nos escuchan. Ujú. ¿No? O sea, podemos hablar tú y yo de la teoría del caso, la teoría la teoría del delito y bueno, los elementos normativos, objetivos, pero en realidad es lo que no, eso es lo que no quiere o lo que espanta a las personas, al público en general, a la persona que es arquitecto, ingeniero, que a lo mejor te entienden, pero que desgraciadamente no van a comprender exactamente tu lenguaje. Es como hablar con un médico. Si me habla de partes químicas, físicas, pues evidentemente también nos vamos a espantar. Asusta, el derecho asusta y no tendría por qué ser así. Al contrario, conocer nuestros derechos nos ayuda muchísimo más a, primero, llevarnos bien en esta sociedad y segundo, a tratar de que pues ninguna autoridad se pase lista, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar. Nos falta una cultura en materia jurídica y efectivamente, pues creo que también parte del error de nosotros es no saber explicarle al cliente paso a paso, primero, pues cuál va a ser el procedimiento, cuáles son las etapas y asumimos que ellos las conocen porque nosotros tenemos amplia experiencia en ella, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que el cliente la va a tener, ¿no? Y bueno, pues hacerlo en un lenguaje pues muy inclusivo, ¿no? Donde cualquier persona, inclusive menores de edad, porque tú lo sabes, muchas veces incluso están relacionados con asuntos en materia penal, desafortunadamente menores de edad, como víctimas o incluso, entonces, pues, lo que se pretende es que todos se entiendan y también Fíjate, fomentar la cultura de la prevención. fíjate que también en este punto nos enfrentamos a un tema, poco se escucha, poco se dice, se habla de un abogado como el hombre rudo, el malo, el que cuidado, no se vaya a molestar. Pero también somos muy vulnerables, Vero. Nos acaba de ocurrir justamente el año pasado a un defraudador que llegó a la oficina después de venir de 2 despachos, ya sabes cuál, Sí. nos pusieron a trabajar pues una semana completa, un montón de trabajo, muchas cosas. Es un asunto que venía de otra entidad, llegó a la Ciudad de México. Desgraciadamente, pues la mayor parte de la gente que llega a la oficina es gente recomendada y este no fue la excepción. Llegó recomendada, evidentemente, pues uno va confiando en que, pues que va a haber un tema de honorarios, hay un tema de palabra y confiamos mucho también en eso. Y pues somos víctimas de un defraudador. Desahogamos Ya una sé. diligencia, desahogamos una diligencia. Y digo, desgraciadamente, porque bueno, también pues hay de todo. También hay clientes que están hablándote para decirte cuándo te van a pagar. Hay clientes que te mienten. Hay clientes que, como en este caso, estaba esperando nada más la manera en cómo obtener algo sin tener que pagar absolutamente nada. Y lo Y, obtuvo. y lo obtuvo, por supuesto, ¿no? O sea, se fue ya defendido a Tijuana. Evidentemente, estamos hablando, muchos hablan de que el derecho penal es una rama muy fea. Yo considero que es un mal necesario, porque convergen casi todas las materias y al menos nosotros nos consideramos, si fuéramos médicos seríamos internistas, porque encuadrar clínico o hacer el cuadro clínico de un delito o de una condición que deviene de un civil, de un penal, de un laboral, requiere tener conocimientos básicos de casi todas las materias. Entonces, tratamos de ser muy finos en cuanto a nuestro diagnóstico, nuestro planteamiento de los problemas, y es ahí donde creo que la diferencia radica, uno, en
tratar de hacer las cosas lo mejor posible y ser honestos. Y dos, que tus clientes se vayan, o las personas en común, la gente no tiene por qué vernos como si fuéramos enemigos. Los abogados debemos ser los hombres más honestos de todas las profesiones, al menos esa es mi ideología. Tenemos que ser los más educados, los más honestos, un ejemplo a seguir desde una perspectiva general, social. No puedes hacer algo, defender a otro, representar a otro, si tú mismo no reflejas esos principios. Dada esa circunstancia, pues evidentemente la carga y la responsabilidad debe ser muy importante. Y también en ese sentido debe haber confianza. Debe existir de parte del cliente confianza hacia ti, porque de verdad, o sea, nos metemos hasta la cocina, ¿no? En los delitos como los que hemos llevado, delito que pues nos dicen hasta de qué color eran las muelas, y evidentemente hay un nivel de confianza que si no se entabla desde el inicio, si la gente se siente pues intimidada por el abogado, muy difícilmente vamos a poder llegar al objetivo que se plantea, al menos en esta profesión, en esta materia, en derecho penal. Obviamente hay otras materias con que los documentos hablen, pues no hay necesidad de confiar en el cliente, ¿no? Pero bueno, en esta materia nos ha tocado ver que incluso los documentos en materia civil terminan siendo falsos y pues toda la confianza se viene abajo, toda la base del procedimiento civil se viene abajo. Digo, evidentemente todo esto va a ser parte de lo que iremos manejando a lo largo de estas pláticas. Me encanta platicar contigo al respecto de esto. Tú en particular, ¿cuáles serían los problemas que tú notas en este entrever entre cliente y abogado? Pues precisamente la falta de comunicación, ¿no? Que existe en ocasiones entre el cliente y el abogado, y en otras ocasiones, como lo que acabas de mencionar, pues no faltan los clientes que también no pagan, ¿no? Y bueno, Bueno, o sea, con mucha pena lo tengo que decir, al final nosotros ofrecemos un servicio profesional y mucha gente desafortunadamente cree que por ser víctima de un delito tiene derecho, y lo tiene, a una asesoría jurídica, pero pública, la cual es gratuita. Sin embargo, si acudes con un asesor jurídico particular, pues evidentemente tienes que, como cliente, saber que pues te va a cobrar. Es como si vas con los doctores al IMSS o a su consultorio particular de ese mismo doctor. Si vas al IMSS no te puede cobrar, pero si vas a verlo, pero ya sabes que hay que hacer fila, esperarse a que te atienda, etcétera, etcétera. Pero si le dices a ese mismo doctor, ¿en dónde da consultas particulares? O cualquier otro doctor, pues vas a tener eh, tal vez otro tipo de atención. No digo que sea mejor, no digo que sea peor porque no me gusta comparar, pero esa es la realidad. Mucha gente cree que nuestros servicios son gratuitos y no, niños. bueno, mira, aquí sí hay algo bien interesante. Yo creo que mucha gente tiene miedo de los abogados, la profesión, los colegas nos hemos encargado de hacer que las personas nos teman. Yo creo que al contrario. Me contaba un amigo hace muchos años, un maestro, que por allá de los 1920, 1915, cuando un abogado tomaba protesta, era un acto solemne. Venía el defensor. Esta figura del defensor es súper importante. Históricamente hablando, siempre hemos sido el parteaguas en la sociedad. Los hombres que nos ponemos enfrente del otro para afrontar los compromisos o los conflictos a los que se encuentra. Y desgraciadamente nosotros nos hemos encargado de que eso se vuelva un fraude, se vuelva un enojo, se vuelva una ofensa, se vuelva un robo. De por sí los clientes, las personas que tienen un problema vienen asustadas, vienen con Sí. muchísima incertidumbre,
vienen con muchísimas lagunas, dudas, empiezan las lluvias de comentarios de todas las personas, quita esto, pone el otro, este es abogado, en 5 minutos lo sacan. Y eso es el común de la gente. Y después llegan con los abogados y el primer abogado es, soy Dios, conozco al Padre, conozco al Hijo, conozco al Espíritu Santo. Y luego llega el otro y dice, yo conozco a Juan, a Abraham, al Santo. Luego llega el otro y dice, no, yo traigo la llave del reclusorio, entro y salgo. Y entonces, imagínate la situación. Créeme que me he puesto en la posición de todos mis clientes y me imagino lo difícil, lo complejo, las emociones en todos lados, llorar, preguntarse, la persona detenida, a lo mejor es una mamá, a lo mejor es un papá, a lo mejor los hijos estaban con él, y le están diciendo que son homicidio y luego les dicen que son 30, 40 años y entonces va a tener que pagar millones y millones, puede perder la casa. O sea, todas las emociones y toda la mala información, lo que de verdad necesita una persona en esas condiciones es llegar a un puerto seguro en el que si bien no va a saber, no va a tener la respuesta inmediata del caso, sí tener una ruta crítica, honesta, que le permita observar cuál es el camino a seguir. Que al menos dentro de toda esta maraña de información inadecuada y falsa, en muchos casos, llegar a un puerto seguro en donde diga, ok, al menos ya sé en dónde estoy parado. No lo he dicho yo, he tenido la fortuna de que algunas personas me lo hayan comentado y decir, por fin al menos sé dónde estoy parado. Por fin sabemos. O sea, no tenemos, y esto creo y debe ser el punto más importante, los abogados no somos los jueces, los abogados no somos los dueños del reclusorio y los abogados no somos los dueños de la ley. Planteamos estrategias y dependiendo de eso podemos obtener los resultados. Pero el ser honestos desde el punto de vista de decir la verdad de los hechos le puede permitir a esa persona tomar una decisión correcta, sobre todo a tiempo, y enfocada a un objetivo real y concreto. Mientras estas cosas se sigan dejando de lado, yo creo que el que nos vean como malas personas a los abogados, a los penalistas, a los defensores, va a seguir siendo una generalidad. He estado viendo muchos compañeros que, bueno, suben podcasts, platican, videos, abogados youtubers y abogados que ponen pedacitos de las audiencias y se dicen los superhéroes. Bueno, hay de todo. Pero yo creo que nadie se ha sentado a platicar que de verdad esto es de personas a personas. Esto se trata de resolver algo que puede afectar la vida de otras personas y las está afectando. Y no podemos partir de la idea del ego, de la presunción, de conocer al más alto nivel, ¿no? Digo, no se trata de eso. El derecho no se trata de comprar al mejor postor. Se trata de resolver. Y ese es el punto medular. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Ya las personas tienen que quitar de su mente eso de que la justicia es vendida, de que quien tiene más dinero es quien gana. Eso no es cierto. Sí, ¿no? Ha sido una belleza ver cómo. Adelante. No, dime. Que ha sido una belleza ver eso, ¿no? Nos enfrentamos a un tema político, recordarás con Montalvo. Sí. ¿No? La propia fiscalía lo había declarado culpable. Y era una persona políticamente activa. Y salió absuelto. Y digo, afortunadamente creo que existen jueces valientes, inteligentes, autónomos. Yo confío, Vero, en que sí estamos en un momento muy difícil en el país en el que la ley, pues pareciera como que no existe, pareciera que los derechos humanos tampoco existen, pero también hay sentencias, hay absoluciones, hay criterios, hay personajes en todos lados, ministerios públicos, compañeros defensores, asesores jurídicos, jueces, magistrados, que aunque son la minoría, hacen una gran diferencia. En realidad yo tengo esperanza en este sistema. Y no me refiero al sistema acusatorio, me refiero al sistema jurídico mexicano. Todavía tiene esperanza.
Estamos todavía en un momento muy difícil y crítico, pero hay personajes que están haciendo la diferencia y en eso debemos confiar, en que cualquier persona, hasta yo, cualquiera, puede tener un conflicto con la autoridad o ser víctima de una violación de sus derechos y no por eso y no por esa circunstancia perder la esperanza. O sea, existe esperanza, este país puede avanzar. En el sistema judicial podríamos estar mucho mejor y yo creo que vamos hacia ese camino. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos tenemos que incluirnos en este proyecto, Oscar. Si hay alguien que tenga alguna duda de, oigan, llevo un proceso, pero mi abogado no me ha explicado esto, pues consúltenoslo. Y nosotros con muchísimo gusto, pues podemos disipar sus dudas. O hacerlas más grandes, pero honestamente. Que somos expertos también en eso, ¿eh? No, bueno, a ver, creo que lo importante es la comunicación, como bien lo dijiste. Si nosotros comunicamos la información adecuadamente, no debe haber ningún problema. Y nos damos cuenta inmediatamente que la comunicación es asertiva porque no deja lagunas. El derecho penal me parece que es súper objetivo y de sentido común. Y si las cosas son de una manera, no pueden ser de otra. Es muy particular. Yo creo y que en este punto es donde quiero converger. Mientras tengamos una buena comunicación y tengamos confianza entre las personas, sea la rama que sea, considero y creo que esto puede avanzar. Exacto, hasta me gustó mucho el ánimo con el que lo dices, Oscar? Son ideas, esperemos que algún día se alcancen. Yo creo Berito, que si te todos nos agradezco. unimos, estamos muy a tiempo, todavía de lograrlo. Sí, claro. Te agradezco muchísimo el tiempo de esta plática. Por favor, vamos a vernos la siguiente vez. Voy a tratar de tocar otro tema en particular. Hoy creo que fue el tema penal. Nosotros vivimos esto todos los días. Vamos a dejar que nos platiquen los que nos escuchen sobre qué inquietudes pueden tener, hacia dónde quieren que dirijamos este canal. Y derivado de eso, pues es interactivo. Vamos dando pautas hacia lo que nos permitan aportar en la medida de lo que lo conozcamos. Si es una materia diferente a la nuestra y necesita un especialista, invitamos a un especialista. En la medida en la que lo conozcamos, iremos disipando las dudas que se nos presenten. Pero evidentemente, con un canal de comunicación asertivo, tratando de ser muy cordial, para que no nos enredemos, salir con dudas despejadas más que con más dudas, y tener la confianza de que en realidad ser abogado no es ser el malo del cuento. No hay que ser tampoco un agresivo para defender a alguien. Estamos listos para la guerra, pero no la provocamos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Berito, muchísimo este espacio. Sabes que te aprecio muchísimo. Al contrario, Oscar, gracias por haberme invitado. Eres una persona muy importante en mi vida. Y créeme que esta aventura no ha sido nada fácil. Y esta pequeña locura en la que me estás ayudando tampoco lo va a hacer. Pero llevarla de la mano de alguien a quien aprecio tanto, generalmente siempre ayuda. Pues mira, ya cuando en muchos años, cuando seamos viejitos y recordemos cuando empezamos a hacer estos podcasts, nos estaremos riendo. Y créemelo, para mí es un honor que me hayas considerado para, pues, ser la primer persona con la que inicias, ¿no? Eso me hace sentir, pues, muy distinguida, pues, más viniendo de una persona como tú, con tanto prestigio como abogado, pero sobre todo siendo un gran ser humano. Muchísimas gracias, Berito. Y a todos los que nos escuchan, espero que nos esperen la próxima. Nos encontramos por ahí. Buenas tardes. Hasta luego.